Hablar de desarrollo sustentable es remontarse a los antecedentes de un concepto que hasta la fecha se define desde diferentes perspectivas. Con la aparición del escrito La tragedia de los comunes en los años 70, se dio inicio a una discusión sobre los efectos negativos que el modelo de desarrollo económico estaba ocasionando en el ambiente. En La tragedia de los comunes, Harding denunció los efectos que el crecimiento desmedido de la población ocasionaba a los recursos naturales, principalmente por la forma desmedida de aprovechar los recursos sin restituir su conservación. La tragedia de los comunes dio inicio a diversas decisiones para atender el eminente destino de los recursos naturales con el modelo de desarrollo económico basado en el crecimiento económico y la acumulación de la riqueza. Los límites del crecimiento es el primer documento científico que mostró los efectos del crecimiento de la población de las formas de aprovechamiento de los recursos. El llamado Club de Roma realizó proyecciones matemáticas que mostraron al mundo el riesgo inminente de llegar al límite de los recursos naturales para el año 2020. Fue hasta la aparición del informe Brundtland en 1992 que se oficializó la preocupación por el medio ambiente como una parte necesaria para el desarrollo económico. En el informe presentado por Brundtland apareció la frase: un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Frase que se ha tomado para definir el desarrollo sustentable, pero que en realidad fue solo un pronunciamiento para un modelo alternativo de desarrollo, que permitiera lo económico, pero con una inclusión de medidas para la conservación de los recursos naturales. A partir del pronunciamiento de la reunión de Río o Cumbre de Río en 1992, para orientar el crecimiento económico hacia un desarrollo amigable con el ambiente, se acuñó el concepto de desarrollo sostenible. A partir de ese momento se inició un debate y discusión sobre los elementos teóricos que debía contener el nuevo concepto, pero debido a la inclusión de tres elementos, el económico, el ambiental y social, se inició una construcción desde diferentes perspectivas. Al analizar las diversas perspectivas con las que se intenta definir el desarrollo sostenible, se encuentran posiciones opuestas, principalmente en la que se refiere a la visión económica con respecto al ambiente, puesto que sugiere como prioridad el crecimiento económico con una mirada de conservación del ambiente. Supone una dependencia de la conservación al priorizar el crecimiento económico. En esta perspectiva se culpa a la pobreza como principal causante del deterioro ambiental. La perspectiva económica propuso acciones extremas de conservación en las que la intervención de acciones de crecimiento económico para el desarrollo no tenían cabida. Y la perspectiva social se ha orientado a explicar la participación social en el cuidado ambiental como prácticas educativas, entre otras. Por eso, hablar de desarrollo sostenible es entender la necesidad de atender lo social y lo ambiental como algo subordinado al crecimiento económico. El hecho es que a pesar de los pronunciamientos, de las propuestas, de las denuncias y de los discursos, a 40 años de la aparición de la advertencia sobre la destrucción del ambiente y de un inminente límite del crecimiento, hasta la fecha se favorece el uso excesivo de los recursos naturales, la destrucción del ambiente y también la destrucción de las formas sociales tradicionales. Es por eso que hablar de sustentable requiere de otra explicación. Sostenible y sustentable no es lo mismo, pero en el discurso se trata de homogenizar. Al referirnos a sustentable, la mejor forma de entenderlo es a través de la cosmovisión de las comunidades indígenas. En México, las comunidades que se rigen por usos y costumbres han demostrado una integración de convivencia con el ambiente, una interpretación de la necesidad de convivir con el ambiente en armonía para poder permanecer de forma sustentable. ¿Pero en qué se basa la cosmovisión sustentable? Precisamente en la cosmovisión de lo comunitario, lo basado en el bien común, como una práctica ancestral, el beneficio de la comunidad como una determinación para el bien de todos la que le integran. Al conocer el sentido de lo comunitario y de la comunalidad que definió Floriberto Díaz y que Martínez Luna determina como elementos de la organización y la cosmovisión del hombre de la comunidad como una parte de la tierra, es así, con un sentido comunitario, que se puede definir la sustentabilidad. Solo con una convivencia de respeto y de conservación del ambiente se puede explicar la sustentabilidad. En cuanto el desarrollo, en cualquiera de sus formas, invade la esencia comunitaria en cuanto trastoca la comunalidad. Inicia el proceso de desaparición de lo sustentable e inicia el cambio. La destrucción y en muchos de los casos la desaparición del conocimiento tradicional y de los valores de respeto a la tierra y a lo que en ella habita. Entonces hablar de desarrollo sostenible es una utopía, porque como menciona Martínez Luna, el desarrollo y la comunalidad son dos elementos imposibles de encontrarse.